El escritor más prolífico en la Biblia es el apóstol Pablo. Él escribió 13 libros. Uno de ellos es el libro o la epístola a los romanos. En Romanos el pensamiento clave de todo el libro es la justificación. Y este libro consta de 16 capítulos. Tiene un versículo clave todo el libro. Capítulo 1, versículo 17. Aquí en Romanos, Jesucristo es visto como el Señor de justicia, o como yo prefiero decirlo, el Señor de rectitud. El escritor del libro es Pablo, por supuesto. Alrededor del año 60 después de Cristo, se cree que es escrito este libro. El resumen de todo el libro, si pudiéramos resumirlo de alguna forma, es esta. La justificación es por fe sin obras, y es la rectitud de Cristo aplicada al creyente lo que lo hace estar eternamente seguro. Ahora, el pasaje que he escogido para compartirte mi mensaje en esta oportunidad lo encontramos en el capítulo 3 de Romanos. Aquí en Romanos el contenido es la culpa común tanto de judíos como gentiles. Ese es uno de los temas en este capítulo. El otro es justificación por fe, no por la ley. Los personajes del capítulo 3 son dos, Dios y Jesucristo. La conclusión de todo el capítulo 3, si pudiéramos darle una conclusión, un resumen, sería esta. Lo peor del pecado es que excluye de la gloria de Dios. Excluye de la gloria de Dios. Por lo tanto, todo el mundo es culpable ante Dios. Ninguna obra puede hacernos aceptos a Dios. La justificación se obtiene únicamente por la gracia gratuita de Dios a través de Jesucristo. Hay unas palabras claves en este capítulo 3 que son: todos están bajo el pecado, judíos y gentiles. Versículo 9 es el que nos sirve de base para esto de las palabras clave. Los versículos fuertes son varios. Versículos fuertes en el capítulo 3, 4, 10, 11, 12, 20, 22, 23, 24, 25 y 26. Los datos sobresalientes del capítulo 3 los tomamos del versículo 22. El Evangelio no excluye a nadie que no se excluya a sí mismo, al negarse a apropiarse de la completada obra de Jesucristo. La mejor arrogancia moral no impresionará a Dios. Debemos llevar en nosotros la rectitud que Dios demanda y que es otorgada únicamente a través de su Hijo Jesucristo. En esta oportunidad, entonces, si estás listo para escuchar la palabra de Dios, este es el título del mensaje que quiero compartirte en esta oportunidad. El único antídoto para el mortal virus del pecado. Y de nuevo el pasaje proviene del capítulo 3, versículos ahora 21 al 26, y dice así, escucha, te leo la versión, la Biblia de las Américas. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia
Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En los pasajes anteriores o que preceden a nuestra lectura de hoy, el apóstol Pablo discute la absoluta depravación del género humano. Ha revelado el estado de condenación de la persona bajo el pecado y su responsabilidad ante Dios. No hay duda de que todos nacemos en el pecado y necesitamos desesperadamente la salvación. Si eso fuera todo lo que tuviéramos, imagínate, estaríamos sin esperanza. Dios es santo y exige absoluta rectitud para tener comunión con Él. Justa y recta es la naturaleza de Dios. Condena el pecado, pero Él ofrece una manera de escapar. Nuestro pasaje de hoy trata de la esperanza que tenemos en Cristo a través de la salvación. No tenemos que permanecer bajo la infección del pecado y separados y condenados ante Dios. ¿Cuál es el mensaje? Que Él proporcionó el camino hacia la salvación, a través de la cual la antigua naturaleza del pecado muere y nos resucita de nuevo en Cristo. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Se han muerto las cosas viejas. He aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas. De eso habla este pasaje en Romanos, de que solo Dios provee a las personas sanidad permanente contra el virus mortal del pecado. He ahí el título del mensaje. Solo Dios puede proveer a las personas sanidad permanente contra el virus mortal del pecado. Hoy vamos a considerar la única forma, la única manera de encontrar el antídoto que garantiza sanidad espiritual y vida eterna si te rindes con fe al único que posee, al único que lo posee, al único que posee el antídoto para el pecado mortal del alma. El único antídoto para el mortal virus del pecado es el título de este sermón. Entonces, en primer lugar, quiero compartirte este pensamiento. Anótalo. La infección ha sido diagnosticada. La infección ha sido diagnosticada. Pablo afirma inequívocamente que el hombre es responsable de su destino actual de no alcanzar el objetivo que Dios había planeado, que se había propuesto para él. En Romanos capítulo 3, versículos 5 a 19. El punto es este, que todos están bajo pecado. Eso es lo que enseña el versículo 9 de Romanos capítulo 3. Todos están infectados por el pecado. Imagínate, cuando nacemos a este mundo, todos tenemos un padre en común. Nuestro padre espiritual es Adán. El pecado se introduce a la humanidad por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y de esa forma, el ADN espiritual de toda la raza humana está contaminado con el virus mortal
del pecado. No hay excepciones, dice Romanos 3:23. Todos están bajo pecado. Y Pablo está en el contexto de su libro, está dirigiendo sus pensamientos a gentiles y a israelitas. Y está diciendo que no hay excepción. Todos estamos bajo pecado. La humanidad está contaminada por el pecado y lo que sucede es que eso separa a todas las personas de Dios. Recuerda, Dios es santo. Y Romanos 6:23 nos dice que hay consecuencias por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. El virus del pecado impide que tengas comunión con Dios. Él definitivamente anhela tener comunión contigo, pero el pecado que mora en ti, que ha tomado albergue en ti, impide esa preciosa relación y estorba los grandes planes que Él tiene para tu vida, que tiene para ti. Como resultado, no puedes conocer el maravilloso plan de Dios para tu vida. Además, la responsabilidad del pecado es personal. Recuerda que dice la Biblia, por cuanto todos han pecado. Es decir, cada persona es responsable ante Dios por la infección de su pecado. Cada persona es responsable. Te estoy hablando a ti individualmente. Yo no sé cuál es la condición tuya. Lo que sí sé es que si no tienes una relación personal con Jesucristo o con Dios a través de Jesucristo, estás infectado del pecado. No hay vacuna que pueda sanarte de esa infección. Una vacuna humana, es decir, no hay forma que tú puedas desarrollar una forma para deshacerte de esa infección. No hay remedios caseros. Solo Dios puede proveer el antídoto necesario para sanarte definitivamente. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es esta. Punto número 2 de mi mensaje para ti. El antídoto contra el virus mortal del pecado está en Jesucristo. Considera esto. Pedro, en su momento, al inicio de la iglesia, se pone frente a la congregación y en el capítulo 4 de Hechos, dice, de Hechos, el versículo 8 dice que Pedro estaba lleno o está lleno del Espíritu Santo y les dijo a los gobernantes y ancianos judíos esto: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. El antídoto está en Jesucristo. El antídoto es Jesucristo. ¿Quieres sanar totalmente de tu infección del pecado? Tienes que recurrir a Jesucristo. Hechos capítulo 4:12 entonces nos da un mensaje claro de que solo Jesucristo ofrece la salvación total. La fe en Jesucristo y su muerte por nosotros es la única manera en que podemos salvarnos y obtener la vida eterna. Recuerda a Dios, que es el médico divino. Él te ama y quiere salvarte. Él tiene a disposición tuya lo que necesitas si buscas genuinamente la sanidad de tu espíritu. Juan 3:16 nos dice:
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan, el apóstol Juan, agrega un pensamiento más respecto a esto en su capítulo 10, versículo 10 de su evangelio. Él nos dice o nos da la razón por la cual Jesucristo vino. Y dice así, Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No importa cuál sea tu condición física, la vida completa que tienes en Jesucristo te capacita para vivir, para disfrutar tu vida aquí en la tierra, no importa cuáles sean tus circunstancias físicas, porque la felicidad interna, la llenura del Espíritu Santo te capacita para ver la vida y los problemas desde un punto de vista totalmente diferente al de la persona que continúa infectada por el pecado. Pregunta, ¿qué impide que experimentes el amor de Dios? ¿Qué impide sanar tu espíritu y tener una vida abundante? El virus del pecado. El virus del pecado. En Romanos 3:21, todo este proceso de salvación se llama la justicia de Dios, o más bien dicho en español, la rectitud de Dios. Como un paréntesis, varias veces se utiliza la palabra justicia aquí en el libro de Romanos. Y la traducción correcta al español debería ser rectitud, porque aquí no está hablando de castigo, está hablando de que Dios es el único justo, recto. Y para tener una relación con Él, tú y yo necesitamos apropiarnos de esa justicia. No hay forma de obtener esa justicia, esa rectitud. Para tener relación con Dios, no hay forma de obtenerla sino solamente a través de Jesucristo. Necesitamos vestirnos de esa rectitud para poder acercarnos al Padre. Y te dije que se menciona varias veces esta palabra justicia o rectitud en Romanos capítulo 1, versículo 17, capítulo 3, versículo 5, versículo 21, versículo 26, versículo 25, 26 del mismo capítulo. Y en el capítulo 10, versículo 3 se menciona 2 veces. La misma palabra también aparece en Mateo capítulo 6, versículo 33, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, Santiago capítulo 1, versículo 20 y 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. El medio entonces de apropiarte de la justicia, de la rectitud de Dios, es por medio de la fe de Jesucristo. Romanos 3:22. Del mismo modo, en Romanos capítulo 3:26 leemos esto, para demostrar en este tiempo su justicia, su rectitud, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Lo que está claro en ambos pasajes es que la fe que debemos ejercer está asociada con la persona y la obra de Jesucristo. Conforme creemos, somos justificados. Eso es lo que dice Gálatas 2:16. Vamos siendo justificados conforme creemos. Esta creencia descansa en el crucificado y resucitado Cristo y es a la vez avivada en el hombre al oír la palabra de Dios. Eso es lo que enseña Romanos capítulo 10, versículo 8 y versículo 17. Y es energizada por el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos 7 al 11.
¿Cuál es tu parte en todo esto? Tu parte implica reconocer la verdad acerca de Jesucristo y depender totalmente de Él para salvarte del mortal virus del pecado. Tienes que hacer eso. Así que en tercer lugar, quiero compartirte este pensamiento. El antídoto está disponible a quien pone su fe en Jesucristo. Lo estás viendo bien claro. Medita en esto. Jesucristo te ofrece la única forma de salvarte de la segura muerte espiritual causada por el virus del pecado. No hay otra vacuna efectiva contra el daño constante del pecado en tu vida actual y tu condenación eterna. ¿Cómo obtienes tu vacunación contra el virus del pecado? ¿Cómo la obtienes? Depositas tu fe, tu confianza totalmente en Jesucristo. Debes poner tu fe en Jesucristo como tu Salvador a fin de recibir el regalo de la salvación. Es un regalo. Si lo haces, obtendrás un nuevo corazón y una nueva mente. Nacerás de nuevo. Nacerás de nuevo. Tu vida en Cristo te garantiza formar parte del plan maravilloso que Él diseñó para ti desde antes que nacieras. Eso es lo que enseña el libro de Efesios en el capítulo 1. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Juan capítulo 1 versículo 12 describe esto para nosotros. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos capítulo 16, versículo 31, lo dice muy claro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mira, podemos ser salvos solo por la gracia, únicamente a través de la fe y solamente por o en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Recuerda, esta fe, la fe que se requiere para encontrar el antídoto que posee o que está solamente en Jesucristo, esta fe no involucra guardar la ley, de acuerdo a Romanos. Es decir, no es necesario que haya mediación de la ley, como lo pone la Nueva Versión Internacional, o ejecutar obras. Aparte de la ley, dice apóstol Pablo, 3:21, aparte de la ley. Ahora, esto no significa que la ley instituida por Dios no exista. Pregunta, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Eso es lo que dice Romanos 3:31. Nada de lo que Dios hizo o dijo es invalidado. Recuerda, algo muy importante respecto a la ley. La ley nunca fue dada para salvarnos. La ley no salva. La ley no sana. La ley fue dada para confirmar nuestra pecaminosidad. Romanos 3:20, Romanos 4:15, 5:13 al 20, capítulo 7, versículo 5, 1 Corintios capítulo 15, 56, Gálatas 3:19, todos estos confirman este pensamiento, esta idea, esta enseñanza. Los judíos no podían ni pueden ser justificados por la ley de Moisés. Eso es lo que enseña capítulo 13, versículo 39 de Romanos. Pero ahora, dice Pablo, la justicia, la rectitud, la salvación,
la salvación de Dios, aparte de la ley, se ha manifestado. Capítulo 3, 21. ¡Qué preciosidad! En Jesucristo se manifiesta el antídoto para sanar totalmente del pecado. En realidad, Dios logró la salvación sin la ayuda de la ley, la cual únicamente confirmó el pecado, pero no pudo eliminarlo. Lo que la ley nunca pudo hacer, tampoco lo puede hacer por ti y por mí hoy en día. Recuerda, por otra parte, la justicia o la rectitud de Dios es atestiguada, dice a Romanos 3:21, es atestiguada por la ley y los profetas. En otras palabras, ellas testifican de la promesa de Dios de proporcionar un Salvador. Pablo dice, por lo tanto, concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Romanos 3:28. Pablo da a entender no solo entonces las obras de la ley o los deberes prescritos por la ley mosaica, sino cualquier obra. No hay ninguna obra que el ser humano pueda ejercer o hacer para ser justificado delante de Dios. Dios es el que justifica y lo hace a través de Jesucristo. Cuando te acercas a Jesucristo, quien posee en su persona el antídoto disponible para sanarte, entonces estás haciendo lo correcto delante de Dios, porque es la única forma en que puedes ser sanado. Mi último pensamiento para ti es este. Este antídoto, o sea, la rectitud de Dios, está disponible para todos. Romanos 3:22. Nota lo siguiente. Romanos 3:22 declara esto. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Nota, el énfasis aquí está en la justicia, la rectitud de Dios, justificando al pecador, y que es aplicada únicamente a todos los que creen. Se requiere creer, tener fe en Jesucristo. No importa entonces lo que uno sea, judío o gentil, libre o esclavo, hombre o mujer, dice Gálatas 3:28. Nadie que no esté justificado puede quejarse entonces de que no tuvo la oportunidad de acercarse al antídoto contra el pecado. La justificación de Dios, sin embargo, no es automática. Recuerda eso. Esta verdad queda clara con la frase para todos los que creen. Aquí es donde vemos o encontramos el énfasis en la fe. Una vez que comienzas a creer, se te da una nueva naturaleza que te permite seguir creyendo y comenzar a realizar las obras agradables a Dios y que Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Romanos 5, capítulo 5, versículo 8, nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que estando aún contaminados con el pecado, Cristo murió por nosotros. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3-4, te dice lo que necesitas saber y creer para ser salvo, para ser sanado definitivamente. Y dice así,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo que debes de creer. En Juan capítulo 14, 6, Jesús mismo declara que Él es el único camino a la salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Medita seriamente en la condición de tu vida. Es necesario que te examines si no tienes una relación personal con Jesucristo, si no has vivido aquel momento en que lo reconoces como el Rey de tu vida y que te rindes incondicionalmente a Él, reconociéndote como enfermo con un virus mortal que te mantiene separado de Dios. Si no lo has hecho, necesitas meditar seriamente en la condición de tu vida. Quiero concluir con esto. Todas las personas entonces nacen infectadas con el virus mortal del pecado, a menos que busques el antídoto adecuado. El pecado dañará de tal forma tu vida que te dañará no solamente a ti, sino que dañarás a los demás, contagiarás a los demás. Si quieres obtener la sanidad completa de tu espíritu, te invito a que repitas esta oración en el fondo de tu corazón. Repite esta oración. Amado Dios, sé que he pecado contra ti y merezco el castigo. Estoy totalmente contaminado por mi pecado. Pero Jesucristo recibió el castigo que yo merecía, y a través de la fe en Él yo puedo ser perdonado. Hoy por fe me aparto de mi pecado y pongo toda mi confianza en ti para salvación. Di esto también: gracias por tu maravillosa gracia y perdón, por mi regalo de vida eterna. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Amado hermano y amigo, si esta es la primera vez que haces esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Eres mi hermano y mi hermana a partir de hoy. Escríbeme o llámame. Será un placer platicar contigo. Aquí te comparto en la pantalla mi dirección de correo electrónico y mi teléfono. Porque si esta es la primera vez que decides aceptar a Cristo, si es la primera vez que haces esta oración, quiero saber de ti. No importa dónde estés, escríbeme, llámame. Que Dios te bendiga. Mi deseo es que de esta condición de pecado en la cual has vivido, entiendas que ahora has sido liberado por tu fe en Jesucristo. Esa es mi oración. Ese es mi deseo. Te amo el Señor. Recibe un abrazo fraternal y con la ayuda de Dios nos vemos en el próximo mensaje. Hasta pronto.